Aquí estamos iniciando nuestra plática de este domingo. Vamos a iniciar nuestra reunión, nuestra plática, nuestra reunión de hoy. Y bueno, mientras se van conectando, yo les quiero platicar sobre lo que va a versar la charla de esta mañana. Cuando nosotros estamos hablando y hemos estado diciendo estos últimos días que nuestro Dios es un Dios justo, es decir, seguimos conociendo a nuestro Dios. Y cuando hablábamos de que nuestro Dios es un Dios justo, y viene implícito dentro de la palabra justo, ¿sí? Tres ideas o tres conceptos. Cuando hablas de que Dios es justo, el primero hablas de la justicia. El primer concepto que tenemos que platicar es justicia. El segundo concepto que vamos a platicar hoy es juicio. Juicio. Y el tercero vamos a platicar juez. Entonces quiero que nos centremos en esto, porque este tema, juicio, juez, no nos gusta mucho, ¿eh? Por eso muy pocas personas comparten este tema. O sea, no nos gusta. A mí, Pancho en particular, no me gusta. No me gusta saber que un día voy a tener que comparecer, ¿sí?, a un juicio. Y que el juez, que es un juez justo, y es precisamente el tema que vamos a tocar esta mañana, va a ser Jesucristo. Va a ser Dios a través de la persona de Jesucristo. Ese va a ser tu juez. Así que entonces, nada, como hemos dicho, a nuestro Dios nada le es oculto. Dios nos conoce mejor que nos conocemos nosotros. Para Dios entonces todo esto de que Él va a ser mi juez, pues no hay manera de que yo me pueda esconder, de que yo pueda utilizar algún truco para evadir esta situación. Y por eso entonces a mí no me gusta, ¿eh? Yo creo que estoy seguro que ustedes, a más de uno, por ahí me está diciendo, alguna vez platicaba yo esto con Lupita Martínez, no sé si ya se conectó, me decía, Pancho, yo no quiero hablar de eso. ¿Por qué? Porque no nos gusta hablar de eso, porque nos enfrentan ante una realidad que va a haber un juicio y no nos gusta entender que vamos a ser juzgados. Y que además nuestro juez es un juez justo, el cual, sí, no se equivoca para nada, no va a haber manera de que se equivoque. Un juez al que no puedes chantajear, un juez al que no le vas a poder sacar la vuelta, un juez al que no hay ningún consentido, no hay ningún preferido, no hay ninguna persona que tenga un beneficio más que lo que tenemos tú y yo. Con nuestro juez no hay diferencia. Fíjate que nada más te quiero platicar, estaba yo leyendo ayer, que el día de ayer, bueno, el viernes, salían de vacaciones al puente que estamos hoy, este fin de semana. Pues una gran cantidad de personas, vehículos, estaban saliendo de la Ciudad de México para ir a pasar el puente hacia la salida a Cuernavaca, Cuautla, Cuernavaca y toda la parte de Morelos hasta Acapulco. Ahí iban a estar saliendo. Y te platico, unos días antes, en un poblado pasando Topilejo, que es exactamente donde termina la Ciudad de México y empieza el estado de Morelos, unas personas, ¿sí?, cometieron un delito de carácter ecológico. Es decir, hubo tala de árboles en un terreno reserva ecológica. Y por lo tanto llegó la Guardia Nacional, la policía y se los llevó. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues los pobladores de esta comunidad esperaron al día viernes a las 5 de la tarde o 6 de la tarde y bloquearon la carretera. Bloquearon la carretera que va de Ciudad de México a Cuernavaca. La bloquearon, exactamente donde está el poblado de ellos. ¿Qué sucedió? Durante 6 horas que tuvieron bloqueada la carretera, los vehículos llegaban, no solo del tráfico llegaba hasta la carretera, sino llegaba hasta la Ciudad de México, lo que es Viaducto y Tlalpan, por donde está cardiología y todo esto.
los que conocemos la Ciudad de México. Los que no, te puedo decir, eran filas de más de 20 y tantos kilómetros. ¿Y qué hacían estos amigos? Dejaban pasar de 5 a 10, 15 vehículos y volvían a bloquear. ¿Te imaginas estar bloqueado 6 horas ahí en el tráfico sin poder moverte, sin poder hacer nada? Y de repente camina tantito y se vuelve a detener. Y camina tantito y se vuelve a detener. ¿Qué sucedió? Después de 6 horas las autoridades tuvieron que llegar con ellos y les dijeron, vamos a negociar. Vamos a negociar. Entonces tuvieron que negociar sacar de la cárcel a estas gentes y empezarlos a procesar fuera para que liberaran la carretera. Y aún así se tardaron más de 2 horas en volver al tráfico normal para que liberaran la carretera. Pues te tengo una buena noticia o una mala noticia, depende de cómo lo quieras ver. Pero a nuestro Dios no lo vas a chantajear. A nuestro Dios, el día que tú estés en el juicio, no va a haber de que tomo la carretera, tomo la caseta, tomo paseo de la Reforma 2 años y lo voy a obligar a negociar. No, a nuestro Dios no se le va a negociar, no le vas a negociar nada. Él te va a juzgar porque Él es un juez justo. Él es un juez justo. Y por lo tanto, entonces, Él te va a dar el concepto de justicia. Bueno, yo trabajo con Él desde que desde la prepa, como abogado. No puedo dejar de ver el concepto de justicia. Y el concepto de justicia es darle a cada quien lo que se merece de acuerdo a sus actos, sean buenos o sean malos. Darle a cada quien lo que se merece de acuerdo a sus actos, sean buenos y sean malos. Y eso es precisamente lo que nuestro Dios, lo que nuestro juez justo va a hacer con nosotros. Darnos exactamente lo que nos toca a nosotros, lo que nos corresponde, sea bueno o sea malo. Oye, Pancho, entonces voy a comparecer en juicio. Vas a comparecer en juicio. Ahorita te voy a explicar más adelante en qué consiste y cómo vas a comparecer tú y cómo van a comparecer aquellos que no le han entregado su vida a Jesucristo. Pero que vamos a comparecer, todos vamos a comparecer. Entonces, esa es la parte que te quiero platicar el día de hoy. Así que bueno, ya estamos conectados, vamos a iniciar con una oración y les quiero pedir un favor. Les quiero pedir que esta mañana vamos a hacer una petición muy especial. Quiero que ustedes que ustedes me acompañen a mí y oremos por lo que yo les quiero pedir en este momento, que es por la salud de nuestro amigo, de nuestro compañero, de nuestro hermano Efraín. Está pasando esa situación que ustedes saben, esa cuestión de cáncer, esa enfermedad que de repente te da y que de no tener nada, de repente te aparece y así como te llega, empieza a evolucionar. Y si no lo encapsulan, se va recorriendo todo el cuerpo y se va pasando a diferentes órganos. Tengo entendido que ahorita en el caso de Fred, no lo han podido encapsular y ya está corriendo a otros lados. Por eso entonces les quiero pedir un favor. Vamos a orar todos. Le vamos a pedir a nuestro Dios por esta situación. Independientemente que vamos a pedir por nuestra prédica, vamos a pedir principalmente por la salud de Fred. Entonces, chicos, si me acompañan a orar, vamos a pedir entonces por esta va a ser nuestra petición el día de hoy. Acompáñenme a orar. Bendito Padre, porque tú eres justo, como lo estamos diciendo ahora, porque tú eres sabio, porque tú nos cuidas, porque tú nos amas, porque tú sabes lo mejor para cada uno de nosotros. Porque, Señor, tú no te equivocas, porque tú, Señor, tú escuchas nuestras peticiones y tú escuchas lo que hay en nuestro corazón. Ahora en este momento te queremos pedir por la salud de Efraín. Cúralo, Señor. Sácalo adelante de esta situación que está viviendo. Solamente tú eres el único que puede hacer este milagro. Pero ya lo hemos visto en este grupo, Señor. Ya lo hemos visto con otros hermanos que han sufrido esta misma enfermedad y cómo tú a cada uno de nosotros, a cada uno de ellos, has escuchado nuestras peticiones y los has sacado adelante. Por eso, Dios, sabiendo que para ti no hay nada imposible, sabiendo que tú lo puedes hacer como lo has hecho en otros momentos, te pedimos, Señor, que tú cuides en este momento a Efraín, que tú lo cures,
que tú lo ayudes a llevar esta prueba, que tú lo ayudes a soportar esta enfermedad, que tú, Señor, le des ese carácter, le des esa entrega, pero sobre todo le des la confianza, Señor, en ti, de que tú vas a escuchar esta oración. Por eso, Padre, te pedimos en este momento, por esta enfermedad de Efrén, por su salud, tú cuídalo, Señor, sácalo adelante, dale el valor, dale la fuerza, dale el carácter y a su familia, Señor, a su esposa Emilia, a sus hijos, para que puedan salir adelante en esta prueba. También te queremos pedir en este momento porque tú bendigas esta prédica, porque tu Espíritu Santo se mueva libremente entre nosotros, porque tú dices que cuando dos o más se reúnen en tu nombre, tú vas a estar con nosotros. Por eso, Padre, te pedimos que tú estés presente en esta reunión, en esta plática. Cuídanos, bendícenos, y porque todo esto te lo estamos pidiendo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Por sus méritos en la cruz. Amén. Amén. Bien, entonces, así las cosas, bien, pues ya sabemos que Dios nos va a contestar esta oración por Efrén. Y ahora vamos a tomar lo que yo te decía. Vamos a tomar la plática de lo que es esta mañana. Si tú y yo creemos en un juicio final, que sí creemos, la palabra de Dios lo dice, Apocalipsis nos lo dice, y todo el Nuevo Testamento nos fue llevando a través de parábolas, nos fue llevando a ese juicio final. Que si las vírgenes, que si todo esto nos fue llevando a través a un juicio. Así que entonces creemos en un juicio. Tú y yo creemos en un juicio. Por lo tanto, si crees en un juicio final, tenemos que creer en un juez. Y la palabra de Dios habla continuamente de un juez, que Dios es juez. Y así podemos encontrar varias citas, muchísimas. Yo nada más quise señalar algunas. Por lo tanto, si creemos en un juicio divino, entonces creemos en un Dios que actúa como nuestro juez. Creemos en un Dios que actúa como nuestro juez. Por lo tanto, decíamos, la palabra juez se aplica a Dios con mucha frecuencia. Y no solamente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Dios es nuestro juez. De tal manera que si se acuerdan ustedes, nada más unas pequeñas citas. Abraham intercede, ¿sí?, ante Dios por Sodoma. Y él dice, ¿por qué han de morir justos como consecuencia del castigo que tienes para Sodoma? ¿Se acuerdan? Si hubiera 50 justos, ¿perdonarías a Sodoma? ¿Y qué le dice Dios? Sí, si hubiera 50 justos en Sodoma, lo perdono. Y en ese momento Abraham dice, me fui alto. Y si hubiera 45. Y así va regateando, así va intentando regatear hasta llegar a un número que no llegó nunca. Y entonces, ¿qué fue lo que dijo Abraham en ese momento? El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Qué Dios no ha de hacer lo que es justo? En tu vida, en mi vida, en este pueblo, en tu pueblo, en su iglesia, que Él no va a hacer lo que es justo. No nos gusta. No nos gusta que nos enfrenten, no nos gusta que escuchemos que vamos a ser enfrentados, que vamos a ser juzgados. No nos gusta, pero eso no quiere decir que porque no me guste, no va a ocurrir. Eso no quiere decir que si me escondo de Dios, no voy a ser juzgados. ¿Se acuerdan ustedes? Al primero que juzgó a Dios fue a Adán y a Eva. ¿Sí? En el paraíso terrenal, cuando estaban ahí en ese lugar donde Dios les había preparado. ¿Qué les dijo? No comas de este árbol, del árbol del bien y del mal, no comas de él.
y la mujer comió. Y la mujer le dio a su marido y los dos comieron. ¿Y qué pasó después? Se escondieron, se fueron a esconder de Dios. ¿Y por qué se escondieron de Dios? Bueno, pues vamos a escuchar la respuesta que nos da Adán cuando le pregunta a Dios, ¿y por qué te escondes? ¿Y qué le dijo Adán a Dios? Porque tuve miedo, porque tuve miedo. Por eso a veces nos escondemos, por eso a veces no queremos enfrentar porque tenemos miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a las consecuencias, chicos. ¿Sí? Tanto sabía Adán y Eva la consecuencia de lo que habían hecho. Y les dio miedo enfrentar a Dios. ¿Se acuerdan? Baja Dios ahí al Edén y empieza a Adán, ¿dónde estás, Adán? Adán, y Adán está escondido. Y de repente aparece y le dice Dios, ¿y por qué te escondes? Pues porque tuve miedo. ¿Por qué te escondes, Pancho? ¿Por qué te escondes cada uno de nosotros? Pues porque a lo mejor tenemos miedo de lo que va a ocurrir. Bueno, pues entonces yo es lo que te quiero platicar el día de hoy. ¿Por qué no te portamos en muy buen tiempo de poder arreglar las cosas para ese juicio final que pronto va a venir? Conste, yo te he dicho todos estos domingos que no quiero ser ni profeta ni quiero yo adelantar nada. Yo no sé, ni tú sabes cuándo va a ocurrir esto, pero sí te puedo decir que va a ocurrir y que está ocurriendo y que va a ocurrir pronto. Y vamos a enfrentar, vamos a llegar a ese juicio. Entonces, para no tener miedo, bueno, nos vamos arreglando las cosas en este momento. Así que entonces hablamos de un juez, nuestro Dios, un juez justo, a un juez que no le vamos a ocultar nada, a un juez que no lo vamos a chantajear. Ahorita en nuestro país estamos viviendo cosas muy graves en materia de justicia. Una Suprema Corte de Justicia que está más vendida que nada, pero bueno, no quiero hablar de esa parte. Y decretos y decretazos y violamos las leyes a diestra y siniestra, empezando por el que no debía violarlas, que es nuestro presidente. Y es un rollo. Pero bueno, esa no es la parte que nos importa. La parte que me importa a mí es que nosotros tenemos un Dios justo. A Él no le vamos a engañar, a Él no le vamos a ocultar nada. Él nos va a juzgar de acuerdo a nuestros actos, porque para Él no hay nada oculto de lo que tú y yo hacemos. No hay nada oculto de lo que tú y yo pensamos, de lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente. No hay nada oculto. Así que para Él no lo podemos engañar, ni va a tomar partido, ni va a decir, oye, Pancho, tú eres buena gente. A lo mejor tú vas a ser mi consentido y a lo mejor voy a pasar por ti algunos detalles. Pues no, ni por ti, ni por mí, ni por nadie. Ni por ti, ni por mí, ni por nadie. En una ocasión te platico alguna vez, pues ustedes saben, en la universidad nos evalúan, nuestros alumnos, hay una evaluación por ahí. Y una vez dijeron unos chicos, buen maestro y todo lo que quieras, pero tiene sus consentidos. Me llama mi director, mi coordinador, me dice, oye, Paco, ve lo que están poniendo, que tienes tus consentidos. Y yo le contesté a mi coordinador, a mi director, mi coordinador, y dime quién no. Y se rió, pues sí. Claro que tienes un consentido, el que estudia, el que hace tu tarea, el que te pone atención, el que te pregunta, el que interactúa contigo en clase, pues es obvio que le tienes ciertas consideraciones sobre aquel que no actúa, sobre aquel que no, al que no le importas. Y yo le contesté, dime quién no tiene un consentido. La respuesta es Dios. Dios no tiene consentidos. No porque yo comparta y no porque tú leas la Biblia y no porque tú te portes bien, vas a ser mejor o vas a ser consentido de Dios. No. Te va a juzgar igual que nos juzgue a todos. Oye, y esa es la parte que viene después de mi plática. Pero no nos va a juzgar igual. No, no, por supuesto que no. Y esa parte no me adelanto porque el trato va a ser diferente, el juicio va a ser diferente para aquellos que no conocen a Dios, para los que sí conocemos a Dios. Pero no me adelanto. Por ahí te lo estoy dejando nada más para que entiendas cómo vamos a llevar la práctica.
Entonces, cuando yo te digo justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, Dios eso es exactamente lo que va a hacer. Nos va a retribuir, porque toda la palabra de Dios, todo el Antiguo, todo el Nuevo Testamento, habla de un concepto, retribución. Dios nos va a pagar conforme a nuestros actos, sean buenos o sean malos. Dios nos va a retribuir de esa misma manera. Así que entonces, te decía yo de justicia, te decía yo de juez. ¿Quién es un juez? Pues un juez es un perito, un conocedor de la norma jurídica, un conocedor del derecho que no solamente lo conoce, lo aplica, ¿sí? Perdón, lo interpreta y lo aplica. Lo conoce, lo interpreta y lo aplica. Ese es el juez, el que sabe aplicar la norma conforme, ¿sí? Al acto, a la actividad, conforme al evento, y la sabe adecuar conforme a la norma jurídica. Y la aplica. Cuando te hablo de la aplica, en ese momento dicta una, ¿sí?, sentencia. Entonces, un juez es el experto en las leyes que las conoce, las interpreta, las aplica y dicta sentencia. Dicta sentencia. ¿Sí? Entonces, ese es el juez. En el Antiguo Testamento, en toda la Biblia, para no hacer diferencia, hablábamos de que el rey, el concepto rey, es en una persona que es la autoridad suprema, que es el rey, se reúnen todos estos en un estado, en un estado moderno, México y los demás países, está bien dividido la actividad de tres poderes: poder legislativo, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y está muy bien definido. ¿Qué sucede cuando los tres poderes se reúnen en una persona? Es una dictadura. Se convierte en una verdadera dictadura. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay una dictadura? Pues ese dictador no solamente es ejecutivo, no solamente propone la ley, también es, ¿sí?, es un poder que es el que la autoriza, que es el Senado, y a la vez la aplica, que es la Suprema Corte de Justicia, los jueces. Entonces, ¿qué sucede? Pues entonces todas estas figuras se reúnen en una persona. Y es una dictadura. Que Dios nos libre de caer en algo, en eso. Cuando el rey, la Biblia habla del rey, concepto rey, el rey era la autoridad suprema. En él se reunían todos estos poderes. Él dictaba la ley, él aplicaba la ley y él condenaba. Y para él, pues por eso Dios, ¿sí?, les tenía que dar, ¿sí?, a los que gobernaban su pueblo, pues sabiduría. Y si te acuerdas qué fue lo que pidió Salomón, Dios le pidió: no me des riqueza, no me des eso, dame sabiduría para saber gobernar a tu pueblo, para saber gobernar a tu pueblo. Así que lo que más requiere un rey como autoridad suprema es sabiduría para interpretar y para aplicar la norma y poder sentenciar conforme a la misma. De tal manera que entonces el rey es la autoridad suprema. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que la Biblia habla de que Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la autoridad suprema. Ahora te dejo con esto. ¿Tú crees que la autoridad suprema, que es Rey, que es Dios, no te va a poder juzgar a través en ese juicio y hacerlo de la manera, ¿sí?, que solamente Él lo puede hacer, de la manera justa? Para Él no hay nada que se le escape. Entonces, ese rey que tomaba esos atributos que le daba ser la autoridad suprema, era el que aplicaba la ley. Y ahora vamos a hablar de un juicio. Bueno, ¿cómo se llevan los juicios actualmente
en un Estado de Derecho como el nuestro, bueno, pues me voy a ir por el lado penal, hay un ministerio público que abre una carpeta de investigación, investiga, se hace de pruebas, se hace de documentos, y en ese momento, si él considera que hay elementos suficientes para juzgar a una persona por una actividad, por una actitud, por un acto, en ese momento le dice al juez, oye juez, llama a fulano porque de acuerdo a lo que yo investigué, el señor cometió un delito. Y al juez lo llama y empiezan el careo y empieza todo aquello, y él decide si lo sentencia o no lo sentencia. Pero fue un juez con una norma que ya estaba escrita y autorizada por un Congreso. Nadie puede ser juzgado si no hay una norma que defina esa conducta. Nadie. Entonces hay una norma que ya el Poder Legislativo autorizó y el Poder Judicial la aplica. Y pues, te vas a la cárcel o te exoneran, como sea. En el caso del rey, él dictaba todo. Él era y hacía y tornaba. Él era el que hacía. Y en el caso de Dios, él es lo mismo. No tiene ni qué necesidad de investigar. No tiene que investigar. Dios no tiene que abrir una carpeta de investigación contra ti o contra mí, nada. Dios te conoce y te conoce perfectamente, ¿entiendes? Así que para él no hay nada oculto. Te va a juzgar conforme eres. Justicia, juicio, juez. Así las cosas. También podemos encontrar por ahí, ¿se acuerdan? Hay en el libro de Jueces, hay un momento en que los amorreos estaban discutiendo, querían retomar unas tierras, una tierra que durante 300 años habían tenido el pueblo de Israel. Llegaron los amorreos y le dijeron, no, esas son nuestras. ¿Y qué le dijo? Oye, espérame, el rey de Judá, el rey de Israel, sí, les dijo, a ver, vamos a hacer algo. Vamos a hacer que nuestro juez, que es Dios, decida sobre quién o a quién le corresponde estas tierras. Esto es, Jehová dijo, es el juez y que juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Que juzgue hoy entre los hijos de Israel y que él diga de quién es esta tierra. Esto lo puedes encontrar en Jueces 11:27. Por supuesto, lo que platicábamos de Adán y Eva, lo puedes encontrar en el libro Génesis, capítulo 18, cuando los enfrenta y ¿qué hace Dios? Los acababa de poner en ese lugar, acababa de ser la creación perfecta, Adán y Eva. ¿Y qué? ¿Se tentó el corazón para decir, fuera? No. Chicos, ustedes desobedecieron. Ustedes se les dijo muy claro que no hicieras esto y lo hiciste. Fuera. Y lo sacó. Y aquí en este caso también le dijo que sea Dios el que decida de quién son esas tierras. Imagínate que tenemos menos de 300 años que nosotros perdimos Texas, ¿ok? No habíamos tenido, ni siquiera tienen 300 años que se perdió. Que fuéramos y les dijéramos a los gringos, oye, regrésanos Texas. Así como, ¿no? Cuando las quieres, ¿dónde te firmo? Y que le dijéramos, ¿qué te parece si es Dios el que decide si te quedas con Texas o no lo regresas? Increíble, imposible. Bueno, pues eso es lo que pasó. Y Dios decide qué es lo que va a pasar. Así sería. Si fuéramos realmente ellos y nosotros, tuviéramos tal confianza en nuestro Dios, que a lo mejor sí diríamos, oye, vamos a dejar que Dios muestre de quién es Texas, o de quién es Ucrania, o de quién es todo lo que está pasando ahorita, todo lo que está pasando. Si dijéramos que Dios fuera el que decidiera, otras cosas cambiarían. Y que no fuera la OTAN, y que no fuera, no me quiero meter en cosas, pero simplemente piensa, ¿qué sucedería si fuera Dios el que juzgara todo lo que está sucediendo en este momento? Otra cosa sería. Hay un salmo por ahí que me gusta mucho, que es el Salmo 75. En el versículo 7 dice, Dios es el juez. Dios es el juez. No es un juez, no es un juez más. Dios es el juez. A Él tenemos que llevarle nuestra causa. Él es el juez. Es así como Él resuelve y escucha cada una de nuestras peticiones.
Él nos lleva, a Él le llevamos nuestras causas. Te dije Salmo 75:7. También el Salmo 82:8 dice, levántate, oh Dios, levántate y juzga a la tierra. Levántate y júzgalos a todos. Salmo 82:8. Y te decía entonces, en la Biblia vamos a encontrar muchísimos momentos en que Dios, sí, fue juez y juzgó. Ya te decía, Dios juzgó a Adán y a Eva y los expulsó del jardín del Edén. Esto lo encuentras en Génesis capítulo 3. Dios también juzgó, ¿sí?, a un mundo corrompido en el tiempo de Noé. Un mundo corrompido. Vamos a destruir todo. ¿Sí? Y solamente Noé y su parentela que subieron esa arca se salvaron. Dios no le tiembla la mano, chicos. A Dios no le tiembla la mano. No creas que dice, ay, pero ¿cómo? No. Lo que resulte, como venga, eso tiene que ser. Pero la prueba está que Dios juzgó a Sodoma y a Gomorra, que estábamos platicando ahorita. ¿Sí? Esto lo encuentran en Génesis, capítulos 18 y 19. Y cuando Abraham está intercediendo por Sodoma y por Gomorra. Y cuando ya no hubo esos justos que le pedía a Abraham que hubiera, pues, ¿qué fue lo que dijo? No podrá Dios, el juez, resolver como mejor sepa, como mejor convenga. Y así fue como resolvió. Dios juzgó a los egipcios. Les dijo, chicos, dejen salir a mi pueblo, porque van a haber plagas. Y pum, 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 pum. Y las cumplió todas. Y luego cuando quisieron irlos a corretear por allá y tenían que cruzar el mar, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Pues simplemente a mi pueblo lo tenías que dejar ir. Y si no lo dejaste ir, pues en las consecuencias. Y bueno, pues, el ejército de Faraón murió ahogado. Dios juzgó a los egipcios. Dios juzgó a los adoradores del becerro de oro. ¿Se acuerdan? Estaba, ¿sí?, Moisés hablando con Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Bájate, Moisés. Ve lo que están haciendo aquellos bárbaros. Ya hicieron una imagen, ya están adorando un becerro de oro. Bájate y vamos a poner orden en eso. Dios nos juzgó también. Y eran su pueblo. Eran su pueblo que los había sacado de la tierra, que los había sacado de la esclavitud para llevarlos a la tierra prometida, y no obstante juzgó para ellos. Y Dios juzgó a Nadab y a Abiú por ofrecer fuego extraño. ¿Se acuerdan? Con el incienso, y vámonos, y que se mueren. Levíticos, por ahí en Levíticos 10 vas a encontrar esto. Dios juzgó a Coré, a Datán y a Abiram, y se los tragó la tierra. ¿Se acuerdan? Un temblor o lo que haya pasado, ¡boom!, se los tragó a ellos y a toda su gente. Las tribus estas, las familias, perdón, fueron tragadas por la tierra. Esto lo vas a encontrar en Josué. No, perdónme. Y también juzgó a Cam por un robo y a toda su familia. ¿Se acuerdan que encontró por ahí unas cosas que era un manto babilónico y unas que era anatema, que le dijo, no te puedes quedar con eso, y lo guardó? ¿Y quién guardó? ¿Por qué nos está pasando esto? Porque hay alguien que hizo anatema, tomó un tesoro, ¿sí?, unos mantos babilónicos, vestiduras y dinero, y los juzgó, y a toda la familia, ¿sí? Dios juzgó. Y vamos a irnos también lo más grave, por la infidelidad del pueblo de Israel. Dios mandó a naciones que los juzgaran y que los llevaran cautivos. ¿Por qué? Porque desobedecieron. Así que lo mismo puede ser una familia, como puede ser toda una nación, ¿eh? Toda una nación. Para Dios no hay poquito, mucho, y no es que le tiemble la mano, no.
Dios aplica. Dios es juez y es justo. Y bueno, pues podríamos seguir en el Nuevo Testamento varias. Me llama la atención mucho, ¿se acuerdan ustedes cuando Ananías y Zafira, ¿sí?, le mienten a Dios? ¿Se acuerdan? Cuando vendieron unas propiedades, vendieron unas casas, unos bienes. ¿Y cuánto costó? Tanto para no dar la ofrenda. Y vámonos. Dios los juzgó en ese momento. Y así podríamos encontrar muchas, ¿sí? Muchas. Dios juzgando a su pueblo. Así que entonces, yo te quiero decir, si crees en un juicio final, crees en un juez. Y ese juez es Jesucristo. Y ese juez nos va a enfrentar. Entonces, Dios es un Dios justo, sí, sin duda. Dios es un juez justo. Como te dije, no titubea, no duda en aplicar la sanción a su pueblo, a ti y a mí, a su pueblo, cuando quebranta la ley, a su pueblo, cuando hacemos algo que lo ofende, a su pueblo, cuando hacemos algo que a sabiendas estamos yendo en contra de la palabra de Dios. Estamos yendo en contra de la palabra de Dios. Entonces, pues no va a dudar, no va a titubear, no va a decir, ay, pobre Pacho. Cuando te decía yo de mis alumnos que a lo mejor tienes consentidos, pues sí, a lo mejor no estás calificando un examen, ay, aquí sí a lo mejor me quiso decir, y te pones a interpretar con tal de más o menos a lo mejor ayudarle en su calificación. Dios no interpreta, Dios no nos va a ayudar con la calificación. Él no tiene consentidos, ¿ok? Por lo tanto, no titubea, no duda. Y esto te lo dice Job, el libro de Job, la vimos la semana pasada, Eclesiastés, el libro de los Proverbios, ¿sí? El fundamento de estos libros es el principio de que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con todas las cosas encubiertas, sean buenas o sean malas. Esto es el principio, si se acuerdan ustedes, en Eclesiastés así lo dice. Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con todo, con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo el Nuevo Testamento afirma que un día venidero habrá un juicio universal. ¿Sí? Y el Nuevo Testamento, todo ese Nuevo Testamento, proclama a nuestro Señor Jesucristo como el divino Salvador y el juez. ¿Por qué crees? A ver, quiero hacer una reflexión así un poquito. ¿Por qué crees que el juez va a ser Jesucristo? Yo te diría, porque ¿quién fue el que murió en una cruz por tus pecados? ¿A quién fue el que pagó por tus pecados en esa cruz? ¿Quién te lavó de tus pecados con su sangre? ¿Quién te tuvo que hacer hombre para pasar por todo lo que tuvo que pasar? Para salvarte a ti y a mí. Así que cuando tú lo rechazas, cuando tú le das la espalda, cuando tú no quieres saber nada de él, dice, ok, pues entonces ni hablar. Yo soy el que te voy a juzgar. ¿Qué fue lo que te llevó a no aceptar ese pago de Jesucristo en una cruz? Y ahí vamos a pasar todos, aquellos que no lo recibieron, y por supuesto también va a considerar a los que ya le recibimos, ¿sí? Y obvio, ¿sí? Porque todos los que creen en su nombre son hechos hijos de Dios. Vamos a ser salvados. Entonces, los que creen, pues obvio, nos van a tratar de una forma. Y a los que no creen, nos van a tratar de otra forma. Eso que ni qué. Y Dios, el juez, Jesucristo, conoce hasta lo más íntimo, lo más profundo de tu corazón y del de ellos. Y Él va a decidir qué va a pasar con ellos.
Y la palabra de Dios es muy clara. Aquellos que no lo recibieron, aquellos que no le entregaron su vida, aquellos que no creyeron en el Hijo de Dios, chicos, ni modo, ¿sí? Dice al fuego eterno, al castigo eterno. Y ya te digo, a veces no nos gusta hablar de eso. Y alguna vez alguien me ha dicho, pero Pancho, ¿a poco tú crees en eso? No es que yo crea, no es porque yo me quiero esconder, no es porque yo no lo quiera ver, es porque ahí está y no hay otra. Vamos a ir a un juicio que cada día estamos más cerca, chicos, un juicio que estamos acercándonos cada día más. No es mi tema, pero al final del día, ¿qué dijeron los chinos hace un ratito? Bueno, el día de ayer. Bueno, si no le bajas, si no le bajan si no le bajan tantito, yo voy a entrar al lado de Rusia. Bájenle tantito, bájenle. Porque tampoco ustedes son la máxima, son la maravilla, ¿sí? Entonces, ¿qué les dijeron? Ustedes, OTAN, también, no sé qué, como dicen los muchachos, no se pasen de listos, no se pasen. Vamos a hacer las cosas como debe ser, porque si no, nosotros también entramos, ¿eh? Y en ese momento, ¿qué crees que pasa, chicos? Llegue el juicio. Porque tú y yo no nos vamos a quedar a ver qué sucede, ¿eh? Así que caiga la primera bomba, tú y yo nos vamos. Y vamos a ir a nuestro juicio, pero también, esa es la parte que yo quiero platicar contigo. Vamos a ir a ese juicio divino del que habla la palabra de Dios. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Dios es un juez justo. Todo el Nuevo Testamento afirma, ¿sí?, que va a haber un juicio universal y proclama a nuestro Señor Jesucristo como el divino Salvador y el juez. En Hechos 10:42 se nos dice, es Jesucristo a quien Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Es Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, usted la conoce, y saldrán los muertos de sus sepulturas para ir al juicio de vivos y muertos. Vamos a ir al juicio. Y el juez lo dice muy claro, Hechos 10:42, ¿sí? Y es Jesucristo a quien Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a su evangelio. Romanos 2:16. Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Por tanto, todo el Nuevo Testamento lo resumimos o lo podríamos resumir en que el Salvador del mundo es también su juez. Te repito, todo lo podríamos resumir en estas cuantas palabras. El Salvador del mundo también es su juez. Ay, por favor. Entonces, ¿cuáles son las características de un juez? Un juez. ¿Cuáles son sus características? Primeramente, un juez es una persona con autoridad. Obvio, si un juez no tiene autoridad, no va a poder dictar la sentencia. Entonces, esto quiere decir que en el Antiguo Testamento, como lo dije antes, el rey siempre era el juez, porque era la autoridad suprema. Cuando lo acabamos de ver hace un minuto, hace unas palabras, cuando Dios designa como nuestro juez al Señor Jesucristo, Él dice, es la autoridad suprema para juzgar. Es la autoridad suprema para juzgar. En nuestro sistema judicial, bueno, pues tú puedes tener una sentencia en primera instancia y puedes, si sientes que hubo una violación a tus derechos,
vas y promueves un amparo. Un juez de distrito te va a autorizar el amparo y te va a decir: la justicia de la Unión protege y ampara a Paco Cortina por las violaciones de un ministerio público. ¡Pum! Y le dicen al ministerio público: vuelve a hacer lo que tienes que hacer para que no violen los derechos de Paco Cortina. Y si este cuate no lo vuelve a hacer, hay un tribunal colegiado de circuito, donde ya son 3 magistrados. Y vamos y le tocamos la puerta a ese y le decimos: oye, está pasando esto. Y si el caso lo amerita y todavía no queda resuelto tu asunto, te vas a la Suprema Corte de Justicia y le tocas a los ministros y les dices: oigan, están violando mis derechos. Y ya la Corte tendrá que resolver como máxima autoridad. Entonces, ¿qué te digo? Juez de primera instancia, un juez de distrito, un colegiado y la Corte. Tienes 4 instancias para llegar cuando sientes que tu derecho ha sido violado. Aquí, chicos, les tengo, con Jesucristo no hay instancias. No vas a poder decirle al Padre: oye, fíjate que Jesús se equivocó, dame chance de que revierta o dame chance de que revise la sentencia que me está tocando. No, no hay instancia, porque Él es el juez supremo, Él es el juez, porque Él fue nuestro Salvador, Él no es nuestro juez. Y es justo, es justo. Si Él hizo lo que tuvo que hacer, pues Él también nos va a juzgar. Creo que es lo más correcto. Creo que es de justicia. Entonces, Él te va a resolver y tú no vas a poder ir a tocar otra instancia. Quiero ampararme. Aquí no hay nada. Te va a tocar lo que te tenía que tocar conforme a tus actos, sean buenos o sean malos. Te decía que en la mayoría de los estados, perdón, entonces con lo que te estoy diciendo, como es Jesucristo nuestro creador, o es Dios nuestro creador, somos de su propiedad y tiene el derecho de dictar la ley, de aplicar la ley y de recompensarnos si es que la guardamos, o de aplicar la ley el día del juicio. Él nos creó, Él es nuestro creador, pues ¿qué no podrá Él, como decíamos ahorita en Salmos, qué no podrá Él juzgarnos? No, pero Él te va a juzgar. Entonces, en el mundo antiguo, ya te lo decía, no era así, ¿sí? No había una instancia o 2 o 3 instancias. Era el rey y era la ley máxima. Y él decía, ¿se acuerdan Salomón cuando fueron aquellas mujeres a decir: es mi hijo, no es el mío, tum, 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 tum? Y dijo: bueno, pues vamos, partan en la mitad y vámonos, se acabó ¿sí? Oye, los derechos humanos, oye, ¿sí? Y la Procuraduría de la Defensa del Menor, oye, nadie, partan a la mitad. ¿Y qué fue lo que pasó? La verdadera madre dijo: no, 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 que se lo lleve ella. Y esa fue la manera como Salomón, ¿sí? En esa sabiduría que le pidió a Dios, él pudo resolver quién era la mamá de ese chico. Entonces, es lo que te quiero decir. En el Antiguo Testamento, bueno, en la Antigüedad, el rey tenía la máxima, era el que decía, ¿sí? El rey dijo: cuelguen a Mardoqueo, y vámonos, perdón, Amán, háganle ay, discúlpenme, cuelguen a Amán y ahorcaron a Amán. O sea, no había nada. Él decía, quién se acercaba. ¿Se acuerdan cuando la reina Esther se iba a acercar al rey? Que le dijo: acércate, porque si no la mandaba a llamar, no podía acercarse. Era la palabra, era la autoridad suprema. En Dios es lo mismo, ¿sí? En Dios aplica lo mismo. Dios es la autoridad suprema. Entonces, el juez, otra característica del juez, es que el juez es la persona que se identifica con lo bueno y justo. El juez es la persona que se identifica con lo bueno y justo.
Entonces, el juez de la Biblia ama la justicia, ama el juego limpio, ¿sí? Aborrece la inequidad, ama la justicia, ama las cosas bien hechas, aborrece la inequidad. El juez es una persona con sabiduría para discernir la verdad. El juez tiene que buscar entre todo eso la verdad. La verdad. No le debe de promover, no le debe de importar otra cosa más que la verdad. Oye, qué lejos estamos de eso en nuestro sistema judicial, chicos, qué lejos estamos de esto. Lo primero que un juez busca, discúlpenme, y es lo de verdad, pues saber qué línea traigo de la persona que me puso. Todos los jueces tienen un padrino. Todos los jueces tienen un padrino. ¿Quién lo puso? Ya sea un partido político, ya sea un gobernante, ya sea alguien los puso ahí. Tengo que buscarlo primero, no es la verdad. No busco la verdad, busco cómo quedar bien con la persona que me puso, con mi padrino. Y lo mismo pasa con los senadores. Ahí está Morena votando una serie de tonterías porque son mayoría en el Senado. Y pues ni hablar. A ellos los puso ese partido donde tienen que hacer el acarreo. Y así está pasando. ¿Qué lejos estamos nosotros de que el juez busque la verdad? Que busque lo que es justo, que busque el juego limpio, que busque discernir la verdad. En el mundo bíblico no hay un jurado, no hay un investigador, ¿sí? No hay pruebas. En el mundo bíblico el juez resolvía y era la autoridad. Aquí no, aquí sí, pero pues al final del día sigue siendo lo mismo. No hay nadie busca la verdad. ¿Por qué te digo esto? Chicos, porque estamos a veces, y hago un paréntesis, a veces nos confundimos de lo que vemos en el mundo. Y te das cuenta que de repente pescan a un señor en España y dice, yo les puedo decir muchas cosas de lo que pasó en Pemex, si me das la libertad. Órale, vete para acá. Y viene una Inés Gómez Montt y dice, yo puedo decir qué pasó, si me proteges. Órale. Con Dios no, chicos. A Dios no le vas a poder chantajear, no le vas a poder decir, oye, yo te digo qué fue lo que sucedió. ¿Por qué él lo sabe? Yo te digo qué fue lo que había en el corazón de él. Él lo sabe. Entonces a Dios no le vas a poder decir, yo te puedo ayudar en tu causa, yo te puedo ayudar en tu investigación si me das el trato de testigo protegido. No, aquí no hay nada de esto. A Dios no le puedes chantajear en ese sentido. Por último, un juez es una persona con poder para ejecutar una sentencia. Es una persona con poder para ejecutar una sentencia. Ya dijo, hágase. Ya sentenció. Me quedo con esto. Me quedo con esto y aquí termino esta plática para que se queden con esto. Un juez tiene el poder para, ¿sí? Para dictar y ejecutar una sentencia. ¿Crees que nuestro Dios, crees que nuestro juez, crees que Jesucristo no tiene el poder para ejecutar una sentencia? Todas las funciones judiciales se juntan en nuestro Señor Jesucristo. Todas las funciones judiciales. Él, ¿sí? Él conoce todo lo que está ocurriendo. Así que a Él le corresponde, como Dios, como juez justo, como Dios y juez justo, dictar una sentencia. Te hablaba, y quiero dejarlo aquí para la semana que entra, te hablaba yo del principio de la retribución, ¿sí? En la palabra de Dios, todo lo que es la doctrina de Dios, ¿sí? La retribución, ¿sí?
La justicia como atributo de Dios es la retribución. La justicia como atributo de Dios trae como consecuencia una retribución. Y con esto cierro. ¿Qué es la retribución? Para retomar el próximo domingo. La retribución es darle a cada quien lo que le corresponde, sea bueno o sea malo, de acuerdo a sus obras. Entonces, no va a poder pasar nada, no va a ocurrir nunca nada que no vaya a traer una consecuencia. Y eso es a lo que me refiero cuando te hablo de una retribución, una consecuencia. El hombre va a recibir por sus actos lo que se merece. Pancho, te pregunto, porque yo me lo pregunto, ¿y qué sucede si ahorita, ¿sí?, fuéramos llamados al juicio, a ese juicio divino? Te pregunto, ¿cómo vas a comparecer? ¿Cómo vas a llegar a la presencia de Dios? Y quiero tocar esta parte nada más para que ya se quede como punto de partida de la próxima plática. Dice que a los que amamos a Dios, que a los que les hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, ¿sí?, todos aquellos que le seguimos, ya no vamos a condenación. Y ahí te dejo. Nosotros ya no vamos a ir a condenación. Te voy a pedir nada más para el próximo domingo. Quiero que veas, te quiero pedir 2 versículos, anótamelos, porque aquí quiero tomar, de aquí voy a empezar el peloteo, la discusión entre tú y yo. El primero, Juan 5:24. El que cree en el que me envió tiene vida eterna. El que cree en el que me envió tiene vida eterna. Tú y yo, de tal manera hemos amado a Dios, ¿sí?, que creemos en Él, que le aceptamos como nuestro Salvador y tenemos vida eterna. Este es el primer versículo. Este es para ti y para mí. Y quiero, por favor, que nos quedemos con un segundo versículo, que es 2 de Corintios 5:10. 2 de Corintios 5:10, que dice: el creyente será juzgado si ha sido negligente y si sus serán pasadas a prueba todo lo que hizo en vida una vez que le entregó su vida a Jesucristo. Para que cada vez el tribunal de Cristo vamos a comparecer y vamos a ver nuestras obras. ¿Qué fue lo que nos movió a hacer eso? Va a ser hojarasca. ¿Qué te quiero decir, chicos? El Evangelio, el compartir el Evangelio, te da autoridad. Te da autoridad. Alguna vez un presidente quiso convocar a todos los líderes cristianos porque supo que nosotros, que los líderes cristianos, yo no fui convocado, pero que teníamos de alguna manera, ¿sí?, influencia sobre las personas. El Evangelio te puede hacer famoso. El Evangelio te puede dar dinero. El Evangelio, eso es precisamente lo que Dios va a juzgar. ¿Qué había cuando tú compartías la palabra de Dios? Me lo va a preguntar. ¿Qué había en tu corazón cuando tú le hablabas a Cristo de otra persona? Te lo va a preguntar. ¿Qué había en tu corazón cuando tú, sí, aceptabas y cuando tú llevabas un testimonio, guardabas un testimonio? ¿Por qué lo hacías? ¿A quién le estabas dando la gloria? Eso te lo va a preguntar. Y lo que hay en tu corazón y todo lo que pasó, ¿sí?, va a ser hojarasca, se va a quemar. Si no estabas haciendo las cosas de manera correcta. Si no estabas haciendo y si no estás haciendo las cosas de manera correcta. ¿Qué hay en tu corazón? A mí me van a preguntar, oye, Pancho, ¿y por qué compartías la palabra de Dios? ¿Por qué los domingos compartías?
¿Qué buscabas? ¿Fama? ¿Qué buscabas? ¿Reconocimiento? ¿Qué buscabas? ¿Influir en alguien? ¿Qué buscabas? ¿Un beneficio económico? ¿Qué buscabas? Yo le tendré que contestar a Dios. Tú sabes lo que yo busco. Lo mismo te pregunto a ti. ¿Qué buscas? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te lleva? ¿Por qué llevas y guardas un testimonio? ¿Por qué estás cuidando tu relación con Jesucristo? ¿Qué es lo que te mueve a llevar una vida entregada a Jesús? ¿Ser famoso, ser líder, ser el mejor de tu familia? ¿Ser el buena onda? ¿Ser no sé, o simplemente porque Él nos amó primero y nosotros le amamos a Él? Chicos, los veo el próximo domingo. Vamos a continuar con este estudio. Quiero que me cierren conmigo la reunión. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por lo que tú nos dejas, por la enseñanza que tú nos das, por tu palabra, Señor. Pero gracias porque un día vamos a enfrentar un juicio. Y gracias porque vamos a estar cara a cara ante nuestro juez, Jesucristo. Gracias porque Él nos va a probar, Él va a ver qué es lo que había en nuestro corazón, qué era lo que había en nuestro interior, qué nos motivaba, cuál era nuestra motivación para vivir una relación plena con su Hijo Jesucristo. Quiero que tú nos cuides en ese sentido. Y te pedimos, Señor, que tú nos enfrentes ante esta situación. Y Padre, te pedimos por cada una de nuestras peticiones que como pueblo tuyo, como familia tuya, como hijos tuyos te estamos pidiendo. Que tú nos cuides en la salud a todos los presentes, principalmente Fred. Que tú nos cuides en todo lo que hacemos, que todo lo que hagamos sea para darte la gloria a ti, Padre, y bendícenos durante los próximos días. Y todo esto te lo estamos pidiendo en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Chicos, los veo en 8 días. Por ahí vamos a continuar esta parte de la retribución y el juicio último, el juicio final va a ser padrísimo en la prédica próxima. Que Dios nos bendiga, cuídense.